Queridos amigos, hermanos, personas interesadas, nos volvemos a contactar con ustedes por este medio para tener una consideración de la palabra de Dios. Hoy vamos a analizar un tema que he llamado Río Ahava. Río Ahava. Después vamos a ver si queda en evidencia por qué el título de este video Río Ahava. Y vamos a agarrar el ejemplar de nuestra Biblia y vamos a ir al libro de Marcos, en el capítulo 2, y vamos a considerar las cuestiones desde el versículo 18 al 28. Entonces, ponga pausa en este video, busque su ejemplar de la Biblia y acompáñeme en esta aventura del conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, para poner el contexto, en esta porción de la Besorá, nuestro rabino Yeshua, Jesús de Nazaret, aborda dos cuestiones: el ayuno y el día de reposo. Del 18 al 28, 10 versículos, donde toca dos temas medulares para Israel. Dentro de la cultura, vamos a ponernos un poquito en contexto, dentro de la cultura de Israel, el ayuno tenía un lugar destacado dentro de las prácticas espirituales y saludables. Y el Shabbat también tenía un lugar destacado en las prácticas espirituales y saludables. Casualmente, digamos, según el espíritu del Ruach, los dos temas se abordan uno después del otro, juntos. De Marcos 18 a 22 se aborda el tema del ayuno, y de Marcos 23 a 28 seguidamente el tema del Shabbat, a raíz de dos preguntas que hacen fariseos, dos preguntas que hacen los fariseos, en realidad capciosas, malintencionadas, ¿no? Con mala voluntad. Entonces decimos que en la cultura de Israel el ayuno era importante y el Shabbat era importante. ¿Por qué? Porque eran cosas que habían sido estipuladas por Dios para el pueblo de Israel. Recordemos que nosotros hoy tenemos la oportunidad de ser injertados en el olivo de Israel. Así que no visualicemos como si fuéramos dos pueblos, sino como que somos un solo pueblo que Dios está formando. Esto lo sabemos de otros estudios en el canal, donde, por ejemplo, el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 10, capítulo 11, explica nuestra ligadura con el pueblo de Israel. Nuestra ligadura presente, nuestra pertenencia presente, ¿no? Con el pueblo de Israel. Entonces, estos dos temas, como digo, el ayuno en el plano espiritual tiene un simbolismo. Ellos debían ayunar, nosotros debemos ayunar. Hay una fecha establecida para el ayuno. Digamos que la fecha mandatoria para el ayuno en la palabra, usted ya sabe seguramente, para Israel es una fiesta, es un moadín, una santa convocación. ¿Cuál es esta santa convocación? Así es, la fiesta de expiación. La fiesta de expiación. Durante la fiesta de expiación hay un día de 24 horas que se ayuna. Y esto era obligado para Israel. Esto era mandatorio para Israel. Durante ese día las personas no debían comer y al menos ingerir alimentos. Pero no voy a hablar de la fiesta de expiación.
tenemos otros videos donde hablamos de la fiesta de expiación. Hoy lo que quiero introducir que introduce la necesidad de Israel de ayunar. Ahora, el ayuno después se fue generalizando y Israel, en su cultura, Judá, Israel, ayunaban más de un día al año. Porque conocían sus virtudes espirituales, bíblicamente hablando. Sus virtudes físicas, se curaban enfermedades a través del ayuno, y a su vez sus virtudes espirituales. También la Biblia, en el plano simbólico, establece un simbolismo para el ayuno. El ayuno simboliza algo. El Shabbat también simboliza algo, ¿no? Toda la Biblia tiene un plano más básico, que es el plano de la palabra enseñada para un niño, donde uno aprende, por ejemplo, en la metáfora de Adán y Eva con el árbol del conocimiento del bien y del mal. Un niño que lee eso a una temprana edad ya deduce que la desobediencia es la causa de la enemistad entre el hombre y su creador. La desobediencia. Este es el plano como un niño, el plano básico. Después hay un plano más elevado que tiene que ver con los simbolismos y la interpretación simbólica del evento. Entonces, por ejemplo, nosotros hemos interpretado que comer del árbol del conocimiento del bien y el mal es arrogarse el derecho, el hombre, de decir lo que está bien y mal, más allá de lo que Dios ha dicho. Entonces, este sería un segundo plano. Pues hay un plano profético, si uno sigue leyendo esa metáfora, esa enseñanza bíblica, uno ve que después tiene una proyección futura, profética, donde habla de la descendencia de una mujer que pisaría la cabeza de una descendencia de una serpiente, y bueno, aparece un tercer plano. Y así hay un cuarto plano, un quinto plano de estudio de la Torá, de la Besorá, de la palabra Bar Elohim, de la palabra de Dios. Entonces, el ayuno también tiene, básicamente, simplemente es un mandato de Dios que exige obediencia, un día al año. Después tiene también tiene un paralelismo en la salud de las personas. El Shabbat también es una vez por semana, un descanso, donde uno deja de hacer las cosas que le interesan a uno y se dedica a las cosas de Dios. Y eso también tiene repercusión en la salud de las personas, beneficia a la salud. Y ahora, en Israel, en el momento que Yeshua caminaba a la tierra, hace aproximadamente 2000 años, el ayuno se había convertido en algo más que nada formal, en algo religioso. Algo religioso, pero peyorativamente hablando, digamos. Algo religioso, algo que la gente hace rutinariamente sin tener un significado o una connotación sobre sí mismo, sobre los demás. Y el Shabbat también se ha vuelto algo leguleyo, formal, lleno de agregados. Sobre todo eso, la principal crítica que hizo Yeshua a la forma de ayunar y a la forma del Shabbat eran los agregados humanos, las tradiciones y los reglamentos de hombres, igual que hoy. Entonces, en fin. Entonces, Marcos 18 al 28 nos introduce en este tema. Lo voy a leer, ustedes síganme con la lectura. Dice así: Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron: ¿Por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan?
Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayudar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, de otra manera el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Muy bien. Ahí recibe la crítica a sus discípulos y a él sobre que vean que sus discípulos no ayunaban. En apariencia, ¿no? Más que seguro que en la fiesta solemne ayunaría. Y después saltan al tema del Sabbat. Aconteció que al pasar él por los sembrados, un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? No es lícito. Pero él les dijo, ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Bueno, en definitiva, según su enseñanza, él a las personas con esta condición de corazón no les iba a revelar absolutamente ninguna respuesta simple, directa, y tendió como un velo sobre el tema, los dejó dudando sobre su postura, pero no se explayó. Entonces, fíjense el orden, ¿no? El ayuno y el Shabbat. Entonces ahora les pido, de a poco vamos a ir entendiendo. Vamos a Isaías 58. Yeshayahu 58, y digo el nombre en hebreo porque está muy vinculado con el nombre del Padre y del Hijo. Yeshua, en mi humilde opinión, elegía hablar era el espíritu de los profetas, ¿no? El espíritu de las profecías, espíritu de los profetas. Y él hablaba a través, en primera persona hablaba. Y en Isaías era donde se había revelado el verdadero significado, no para los niños, sino para los que eran ya adultos espiritualmente, del ayuno y del Shabbat. Y también Isaías 58 se pone en ese mismo orden. Él enseñó, Yeshua había enseñado, o sea que no iba a repetir su enseñanza, no les iba a repetir a estos legalistas, no les iba a repetir su enseñanza, y dice lo siguiente, voy a leer Isaías 58, por favor acompáñenme porque es muy importante. Dice así, 58.1. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiesen hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? ¿Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido? He aquí que en el día de vuestro ayuno buscás vuestro propio gusto y oprimís a vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis. Para contiendas y debates ayunáis. Y para herir con el puño inicuamente, acusar. Estaban haciendo los fariseos, ¿no?
No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. Y lo hacían evidente al ayuno, ¿no? Miren lo que dice Isaías, es tal cual al momento, ¿no? Gran pregunta, ¿es tal el ayuno que yo escogí? Lo dice en primera persona Yeshua, ¿no? A través del profeta. ¿Es tal el ayuno que yo escogí que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza? ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Lo que busco es que tú sufras el ayuno. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, el que escogió Yeshua, desatar las ligaduras de impiedad, soltar cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados y romper todo yugo? Fíjense el poder de estas palabras, ¿no? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad? Entonces, acá se revela la relación que hay entre la misericordia, el amor al prójimo y el ayuno. El ayuno simboliza el esfuerzo que tiene que hacer el hombre para ser misericordioso, para amar según los mandamientos de Dios, a nuestro prójimo, a Dios, como Él quiere ser amado. Así que no es más bien el ayuno que yo escogí desatar ligaduras de impiedad. En el 7, ¿no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano, se sobreentiende en necesidad? Y ahí viene la promesa del ayuno que Él escogió. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto. Acá viene la promesa de Dios a las personas que ayunemos como Él quiere que se ayune. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás, y te oirá Jehová. Clamarás y dirá Él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Todo lo que estaban haciendo los fariseos ahí. Acusando, hablando cosas que no son. Decía que no era lícito comer en Shabbat, que no era lícito, que no era de la ley, de los mandamientos de Dios, de la ley de Moisés, de la ley de Dios. Era totalmente lícito comer. Arrancar una fruta de un árbol, arrancar una espiga de trigo para comer, era totalmente lícito. Ellos hablaban vanidad, o sea que Yeshua había contestado esta pregunta, y ellos, que se la daban de doctos, no entendían o no podían ver lo obvio, qué era el ayuno y qué era el Shabbat. Porque a continuación sigue hablando justamente del Shabbat. Miren qué casualidad, que no es casualidad, como sabemos nosotros, ¿no? Dice el 10, y si dieres tu pan al hambriento y saciaras el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación. Levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Bueno, ahí viene la parte profética, ¿no? Y ahí a continuación, porque la edición, el subtítulo es generalmente del editor, ¿no? Es del editor. Esto está a continuación, dice, si retrajeres del día de reposo. Fíjese, termina de hablar del ayuno y lo conecta con el día de reposo, el mismo orden que Marcos 2, 18 al 28. Si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad,
Si retrajeres, acá da el verdadero significado del ayuno, el verdadero significado del Shabbat. Mire lo que estamos hablando, ¿eh? Algo súper importantísimo. Si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, lo veneraras, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus palabras, entonces te deleitarás en Jehová y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Mi día santo, mi día, dice Yeshua, mi día santo, Señor de Shabbat, mi día en primera persona. Si lo llamara santo, hoy las personas adoran los viernes, los domingos, o otros dicen que todos los días son Shabbat, para no santificar ninguno, ¿no? Pero Dios dijo, en mi día santo, si lo llamaras delicioso, hoy la gente lo pisotea. Santo, si lo llamas delicia, santo. ¿Eh? Es delicioso el Shabbat, es santo, es glorioso. Y lo venerarás. ¿Cómo lo venerarás? ¿Qué es lo que pide Dios en Shabbat? No andando en tus propios caminos, o sea, bajándote del egoísmo, del dinero, del trabajo, del trabajo que provoca que uno no se dedique a las cosas de Dios, que no se dedique, obviamente tenemos que trabajar, se entiende, pero Dios dio 6 días para hacer las tareas. Pero un día uno se baja del egoísmo, no andando en tus propios caminos, buscando tu voluntad, o sea, haciendo la voluntad de Dios, y no hablando tus propias palabras, sino dedicándote a la palabra de Dios, que es su Hijo Yeshua. El Padre se expresa a través de su Hijo. Entonces te deleitarás en Jehová, conocerás el verdadero deleite de Jehová, y vas a recibir la herencia de Jacob. La boca de Jehová lo ha hablado. Entonces acá estaba la enseñanza de Yeshua. Ellos la tendrían que saber de memoria, dado que los libros de Isaías y los libros de los Salmos eran de los más frecuentados en esa época. Esa evidencia quedó en los rollos del Mar Muerto, por la cantidad de copias que había de unos y de otros. Obviamente el libro de Isaías era como un libro de gran referencia. Y los Salmos también. Y el resto de los libros también, pero había libros que eran más populares. Esto es la explicación del ayuno y la explicación del Shabbat. Yeshua no los halló dignos de volver a repetir lo que ya les había explicado a sus padres y que quedó evidenciado en el documento. Y vemos que el amor, la misericordia, es el ayuno que Dios escogió. La misericordia para los que se arrepienten. El amor es guardar sus mandamientos. Cuando nosotros guardamos sus mandamientos, todos sus mandamientos, llegamos al amor perfecto. El amor que Yeshua mostró. Los mandamientos están hechos para amor. ¿Quién es el mentiroso? El que dice que conoce a Dios y no guarda sus mandamientos. Muy bien. Entonces vemos ahí el paralelo, claramente, entre lo que plantean los fariseos y lo que Dios, Elohim, había planteado a través de su Ruach, de su Hijo, a los profetas, y que quedó escrito en su hermosa palabra, la Torá, la Besorá. Recientemente, en el 2016, hubo un premio Nobel, un señor Ozumi, aproximadamente ese es el nombre japonés, Ozumi, que en 2016 recibe el premio Nobel por descubrir algo que la palabra nos reveló.
miles y miles de años atrás, que es que el ayuno sana muchísimas enfermedades. Obviamente que no todas, muchísimas. Él había nomenclado cientos de enfermedades que se curaban o se controlaban o se mejoraban a través del ayuno. O sea que el paralelismo del ayuno con el amor, con la salud, con la misericordia, ese paralelismo que establece la palabra de Dios, tuvimos que esperar muchos milenios hasta que la ciencia confirma lo que nosotros ya sabíamos por fe en la palabra. Osumi. Muy bien, ya sabe cuál es el ayuno que escogió Yeshua, ya sabe. Y le llamé río Jabá a esto porque Esdras, si vamos a Esdras 8:21, ponga pausa y búsquelo si quiere. 608 es la página. Viene Esdras de Babilonia, junto con un remanente de personas fieles, y acampa antes de llegar a Jerusalén, acampa junto al río Ahava. Y dice lo siguiente: y publiqué ayuno. Sería lindo leer el contexto, pero por razón de tiempo se los dejo a ustedes, ¿no? El 8:21 entonces de Esdras dice: y publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. La mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, más su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él nos fue propicio. ¿Dónde sucede esto? En el río Ahava. ¿Sabe lo que es Ahava? Es amor que viene de los mandamientos de Dios. Eso es en hebreo, Ahava. Es el amor ligado a la ley de Dios. Así que ahí vemos que ellos ayunan en el río Ahava. En el plano simbólico eso tiene que ver, y eso da razón al título de este video, el río Ahava. El ayuno está relacionado con el amor, con la misericordia. Ese es el ayuno que él escogió. Y cuanto al Shabbat, es dejar de hacer nuestra voluntad y dedicarnos a las cosas de Dios. Corto y sencillo y simple. Los fariseos, más que nadie, que eran doctos, supuestamente, pero sin espíritu. No tenían espíritu. Es evidente que algo andaba mal en su vida. Y Yeshua a muchos de ellos, no a todos, los trató duramente. Y ese día él generó un velo sobre ellos. No contestó ninguna cuestión, porque ya estaba contestado en la palabra y ya era obvio que debían conocerlo, sobre todo ellos. Así que bueno, este tema del ayuno prosigue. Por ejemplo, quizás en otra oportunidad expandamos. No quiero hacerlo tan largo porque si no después cuesta que lo escuchen. Pero es interesante ver las perspectivas de Daniel, como Daniel, el libro de Daniel enseña que el ayuno provoca salud. También Zacarías 7, es impresionante ese texto, Zacarías 7. Ahí vemos cómo, por lo menos rápidamente lo explico, Zacarías 7, entre el 1 y el 14, por ejemplo,
Dios les recrimina que ellos ayunan, pero que ayunan para ellos, para su propio ego, su propio beneficio, su propia reputación, para hacerlo notar frente a otros. Y de vuelta establece en el 8 el paralelismo y dice, y vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo, así habló Jehová de los ejércitos, diciendo, juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda. De vuelta el mismo concepto que había revelado a través de Isaías. Entonces, no oprimáis a la viuda. De vuelta la misericordia relacionada con el ayuno. Dice, ustedes están ayunando, pero eso que hacen a mí no me sirve como ofrenda. No me sirve. A ellos sí les serviría desde el punto de vista de la salud, quizás, ¿no? Pero, o desde el estatus social de los grandes ayunantes o ayunadores, ¿no? Y el 11 dice, pide misericordia, 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 dice, pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda, taparon sus oídos para no oír. Fíjese, pensando en los fariseos, ¿no? Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley, ni las palabras que Jehová a los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas. Fíjese, primero, vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Y aconteció que así como él clamó, porque los profetas clamaban de parte de Dios, lo vimos en Isaías, ahora en Zacarías, y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos, sino que los esparcí. Bueno, nosotros somos resultado de haber sido esparcidos, ¿no? Nuestros padres lejanos, ¿no? Hoy estamos esparcidos en las naciones, ¿no? Así que fíjese que de vuelta el mismo paralelismo del ayuno, que Yeshua escogió. Inclusive les enseñó a sus discípulos que para expulsar demonios debían ayunar. Debían ayunar. Oración y ayuno. Oración y ayuno. Creo que está en Mateo 17. Tendría que... No, Mateo... no. Sí, Mateo 17. Creo que es Mateo 17. Después lo podemos chequear. Pero más allá del texto de la oración y el ayuno, vemos por todos lados en la palabra el verdadero significado del ayuno y el Shabbat. Hoy se ha distorsionado totalmente ese significado. Bueno, y esta cápsula, este breve contacto con ustedes ha sido de mi agrado al menos. Si les ha gustado, por favor, difundan este material, pónganme en algún mensaje si quieren alguna explicación en particular, y será hasta la próxima ocasión. Feliz sábado. Shalom.